Antes de empezar, déjenme decirles que esta semana me sentí muy contento porque hacía tiempo, esta semana recibí una llamada del pastor Jesse con mucho cariño y mucho afecto y mucho respeto. Me hizo sentir muy bien que me llamara, que me expresara su cariño, su respeto y admiración y para desearme un buen año y todo eso, así que lo aprecio mucho que me haya llamado. Y saludo a la iglesia, dijo que diéramos un saludo a la iglesia, así que lo estoy haciendo. Quizás vamos a reunirnos más seguido para tener un estudio pastoral de la palabra del Señor y todo eso. Amén, gloria a Dios. Ok, ¿listos? Ok. Estamos empezando una serie sobre el libro de Juan. La vez pasada hablamos un poquito acerca del verbo. ¿Quién es el verbo? Quiero decirles que el verbo no solamente se define como el verbo en original, en griego se dice logos. Y la palabra logos no solamente se define como verbo, sino también se define como tratado, se define también como palabra. Por lo tanto, la palabra logos tiene muchas definiciones y una de ellas es verbo, pero otra de ellas es palabra, porque de acuerdo a Juan, al contexto, la palabra tiene energía, la palabra tiene acción, la palabra tiene dunamis, y ustedes saben que la palabra dunamis viene del griego que significa poder, de ahí viene la palabra dinamita, de ahí viene la palabra dinámico, de ahí viene la palabra donde implica la acción, la energía, dinamismo, dinámico, dunamis. Antes en México había unas bicicletas que en la llanta de atrás tenían un dínamo, que cuando usted se pegaba con la llanta, proyectaba una luz enfrente. No sé cuántos se acuerdan de eso, que a mí me tocó tenerla. Uno la ponía así, pegaba con la llanta y proyectaba una luz. Y eso es lo que significa la palabra verbo, acción, movimiento. Y cuando estudiamos la palabra, recuerden que este libro no son hojas muertas. Por este libro han muerto, se han sacrificado vidas. En la Revolución Francesa prometieron, se le llamó la etapa de la razón, donde prevalecía la razón sobre la fe. Y Voltaire, un filósofo francés, dijo que la palabra de Dios ya no iba a existir. Sin embargo, se equivocó, y donde ahora es la casa de él, ahora es una casa bíblica donde imprimen Biblias. Siempre han pensado en que la Biblia puede desaparecer en un tiempo. Recuerdo una ocasión que fueron los Beatles. De hecho, a mí me gustaba su música. Los Beatles fueron a México y dijeron: nosotros somos más célebres que Cristo. ¡Qué mentira tan grande! Cristo nunca deja de ser el superhombre de la historia, y de eso vamos a hablar ahora, del superhombre de la historia. El versículo 6, vamos al capítulo 1 del versículo 6, y yo ya les he dicho que sobre estos libros, sobre este capítulo 1, se han hecho tratados, se han escrito enciclopedias sobre este capítulo. Dice, un hombre, capítulo 1 del Evangelio según San Juan, un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba ¿qué? Juan. Ahora, ¿a qué Juan se está refiriendo? A Juan. ¿Quién lo dijo? Exactamente, Juan el Bautista. Y Juan está contando el testimonio de lo que hizo Juan el Bautista. Los dos Juanes. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ahora, déjenme decirles algo antes de entrar a este personaje. Él era un personaje, a veces he pensado hacer una serie titulándole Los Hermanos Mayores de Dios. Y es interesante esta serie, Los Hermanos Mayores de Dios, porque todos los profetas del Antiguo Testamento, y él, aunque participa en el Nuevo Testamento y al final de las centurias oscuras, porque entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay 400 años donde no hubo profeta, él no pertenece a los profetas del Nuevo Testamento. A él se le ubica entre los profetas
del antiguo pacto. Todos los profetas eran personas raras. Eran personas que el Señor les pedía cosas raras, como Oseas le pidió que fuera y buscara una mujer prostituta. Oseas se vestía Juan se vestía de pieles, vivía en el desierto y comía langostas. No langostas de mar, sino langostas como del campo, ¿verdad? Y eran personas raras, diferentes. Todos los profetas que ustedes mencionan, Natán, Samuel, eran personas que tenían su propia identidad, se atrevían a enojarse con Dios. Imaginen ustedes a Jonás, que el Señor le pregunta: ¿qué te pasa, Jonás? ¿Qué tienes? Estoy muy enojado. Oiga, decirle así a Dios: estoy muy enojado, dice, porque no cumpliste tu palabra. Y Natán se enoja con Dios cuando Dios perdona a David. Los profetas eran personas raras, diferentes, weird dirían en inglés, que no se establecían dentro de la sociedad. Eran personas muy rectas, eran personas que iban de acuerdo a la ley y al testimonio. Esa era la mentalidad de los profetas. Y cuando ellos decían algo, es que se tenía que cumplir. Un día había un rey, Ezequías, que el Señor le dijo al profeta: dile que nada más va a vivir, que se va a morir ya. Y Ezequías se arrepiente y le pide perdón a Dios y se arrodilla, y Dios les tiende 15 años más la vida. Los profetas por eso siempre estaban como en discusión con Dios. Nunca estaban en paz con la gente que les rodeaba. Y Juan era igual. Era una persona que declaraba el pecado a quien le corresponde. Acuérdense que por eso le cortaron la cabeza, por señalar el adulterio que existía. Podemos decir hay otra palabra, Enrique, ayúdame. No era tanto adulterio, sino que estaba esta mujer casada con su familiar. ¿Cómo se le llama eso, Enrique? Ayuda. No es amaciato. Se me escapó la palabra. Ok. Y Juan declaraba el pecado de las gentes como era. Ahora dice, este mismo Juan, que era rudo, que hablaba lo que él sentía, dice, vino por testimonio para que diesen testimonio ¿de quién? De la luz. Ahora, ¿cómo define Juan al verbo, a la palabra, como luz? Y ya hemos visto que es una luz espiritual, pero también es una luz de energía. También es una luz cuántica. También es una luz que llega al corazón. La vez pasada les dije que nuestro corazón se mueve por electricidad. No es el voltaje que se manejan aquí, pero son, como dicen ahora, nanovoltios. Son voltios a cierta frecuencia que son los que mueven nuestro cerebro, que dan movimiento a nuestro ser. Yo no sé cuántos han visto un encefalograma o cuántos han visto un cardiograma. ¿Ustedes los han visto? ¿Han visto alguna vez? Me ha tocado ver algunas veces cuando un corazón deja de latir. ¿Está? Y de pronto hay una línea recta. La línea recta es la línea de la muerte. Por eso Jesús es la vida y es la luz. Él tiene poder para cambiar nuestra vida en cualquier momento. Y dice que vino por testimonio. El Antiguo Testamento, y póngame mucha atención en esto, porque Juan se le cuenta como profeta, aunque no está en el Antiguo Testamento, pero se le contempla como un profeta del Antiguo Pacto. Y este profeta tenía que ser así, porque el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, tenía que dar testimonio también del Mesías. Todo esto es muy simbólico. Y dice, vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por quién, por él. Él no era la luz, sino que daba testimonio de la luz. Es interesante esto. Muchas veces he visto pastores
he visto hermanos que se enamoran, hablando pastoralmente, se enamoran del mensajero. Recuerdo una vez en esta iglesia, cuando invité a varios pastores y uno de ellos iba a orar por alguien y dijo, no, dice, yo quiero que ore este pastor. Hay hermanos que se enamoran del mensajero. Hay pastores que creen que ellos son el mensaje. ¿Me explico? Y es una tentación muy fácil pensar que uno es el mensaje. Es como si el bisturí o los guantes dijeran yo hice la operación, o el bisturí dijera yo hice el corte. Vino Juan, estoy todavía en el versículo 6, para que creyesen por él. Él no era ¿qué cosa? Versículo 8, él no era ¿qué? Él no era la luz, sino para que diese testimonio de quién. Era él simplemente ¿qué cosa? El vocero, el anunciador. Y tengamos cuidado en enamorarnos del vocero. Tengamos cuidado en resaltar mucho los dones o talentos del mensajero. Cuando el mensajero atrae la gente a sí mismo, no está haciendo bien su trabajo. El mensajero debe señalar a la luz. El mensajero no es la luz. Los miembros de iglesia deben respetar. La Biblia dice respetar y honrar a vuestros pastores, pero los pastores no somos el mensaje. Los pastores hablan de la luz, pero no somos la luz. Juan daba testimonio de la luz, pero no era la luz. Y esto yo lo he visto en muchas iglesias. En muchas iglesias que los miembros llegan a enamorarse espiritualmente, y es bueno apreciar, respetar a vuestros pastores, honrar a vuestros pastores, pero acuérdense, no somos nada. Nuestro propósito es señalar al Cordero de Dios. Ese es el verdadero objetivo de un pastor, señalar al Cordero de Dios. Los pastores no son el Cordero. Dice la palabra que Él es la luz. Hace tiempo me tocó hablar con unos mormones y ellos me decían, déjeme traer el otro testimonio que yo tengo, el libro del Mormón. Digo, solamente hay un testimonio, no hay dos testimonios. Solamente hay un libro inspirado, no hay dos libros inspirados. Es la Biblia y la Biblia sola. Es Jesús y Jesús solo. La salvación es por fe y por fe sola. Por gracia y por gracia sola. Ese fue el movimiento de reforma. Él no era la luz, sino para que diese testimonio de quién, de la luz. Aquella se le llama, en griego podríamos decir que se dice aletoín, que es las dos palabras para decir la luz verdadera. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que venía a este mundo. La función de esta luz es alumbrar, porque es la naturaleza misma de la luz. En el mundo estaba y por él fue hecho, pero el mundo ¿qué cosa? No le conoció. En griego se dice el cosmos. El mundo fue hecho por él, vino a este mundo, pero el mundo no le conoció. Y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre es la que vino a este mundo. A los suyos vino y los suyos ¿qué cosa? No le recibieron. Sin embargo, fíjense el versículo 12, como dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A todos los que ¿qué? Le conocieron, le recibieron, lo conocieron, lo recibieron, ¿y qué más hacen? Creen en qué. ¿Qué significa creer en la luz? ¿Qué significaba creer en la luz en aquel tiempo? No es lo mismo significar creer en Jesús en este tiempo. Hoy es más fácil creer en Jesús. En aquel tiempo, fíjense bien, era creer que el hijo de un carpintero, que el hijo de una teenager, que tuvo un hijo que no se sabía quién era el padre, que tuvo una vida oscura hasta los 33 años. No hay registro, hay libros apócrifos que hablan sobre la infancia de Jesús, sobre la infancia, sobre la juventud de Jesús, pero no hay registro bíblico. Era creer que este hombre humilde, que se hacía acompañar de homeless, que vivía en las fiestas de los paganos, que aceptaba a los cobradores de impuestos, era él el Mesías. Cuando él decía amar a vuestros enemigos, ¿saben lo que estaba diciendo? Amar a los romanos que nos ultrajan, amar a los que nos ofenden. Él no podía ser el Mesías, de acuerdo a la mentalidad de ellos. Pero Jesús sí era el Mesías, porque él primero vino como el Mesías sufriente. Para poder llegar a ser el Mesías triunfante, tenía que ser el Mesías sufriente. Y sufrió. Déjeme hacer una pregunta que siempre hago a todas las congregaciones, y yo creo que la he hecho antes aquí. ¿Qué hubiera pasado si, dice la palabra, los suyos vino y los suyos no la recibieron? Si los judíos lo hubieran aceptado, ¿qué hubiera pasado si los sacerdotes lo hubieran aceptado? ¿Qué hubiera pasado si los romanos hubieran dicho, este es el Mesías? ¿Qué hubiera pasado con Jesús? ¿Qué hubiera pasado con él si todo el mundo lo hubiera aceptado y dicen, este es el Mesías, aceptémosle, demos la honra, demos la gloria? Algunos una vez me dijeron, pastor, si eso hubiera pasado, él nunca tendría que haber muerto, porque ya todo el mundo lo había aceptado. Dice la palabra, Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay qué cosa. Si eso hipotéticamente hubiera pasado, el sumo sacerdote tenía que venir, degollar literalmente a Cristo, vaciar su sangre, porque la maldad y el pecado solamente con la sangre se remueve. Y Jesús tenía que haber muerto, ya sea en la cruz o degollado por un sumo sacerdote, pero Jesús vino a cumplir su objetivo de dar y pagar por cada una de nuestras culpas. Este es Jesús. Los suyos no lo recibieron, mas a los que creen en Él, a los que creen que Él es el Mesías, a los que lo confiesan con sus labios y lo creen en su corazón, ¿tienen qué cosa? Tienen vida eterna. Les dio potestad. ¿Saben lo que quiere decir la palabra potestad? Poder. ¿No han escuchado ustedes la palabra cuando una pareja a veces se separa o se divorcia y dicen, ¿quién tiene la patria potestad de quién? ¿Quién tiene la custodia? ¿Quién tiene el poder sobre los niños? Nos dio potestad, nos dio poder. Siéntase feliz, porque el Señor le dio poder, potestad. Él declaró que si usted cree en Él, lo acepta en su corazón, usted es un hijo de Dios, usted es un hijo de la luz, no de las tinieblas. Usted es un hijo de la luz. Mas a todos los que la recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Los cuales, a mí me encanta este versículo. Y este es
un pasaje muy teológico, dice, los cuales no son engendrados ¿de qué? Ni de voluntad ¿de qué? Miren, este es uno de los pasajes favoritos de Calvino. A veces me preguntan, pastor, ¿usted es calvinista, es arminiano? Y yo les digo, yo con el corazón me gusta esta idea, pero con la mente también creo en la decisión del hombre. Pero aquí hay una cosa que usted debe saber y que lo debe creer en su corazón. Fíjense cómo dice, los que no son engendrados ¿de quién? Sangre. O sea, usted no fue engendrado por sangre humana, sino por la sangre de Cristo Jesús. Ni de voluntad ¿de qué? De carne. Ni de voluntad de varón, sino de Dios. Usted está esta mañana aquí en la iglesia. Usted llegó a los pies de Cristo Jesús porque el Padre lo vio, porque dijo, este es mi Hijo, yo lo amo y lo voy a llevar a Cristo Jesús para que Él le dé salvación. Usted está aquí no porque usted piensa que así lo decidió, sino porque Dios lo decidió así. Denle un aplauso al Señor. Ahora el versículo 14 es el versículo que habla de la encarnación. Y hablar de la encarnación es algo muy poderoso. Dice, y aquel verbo fue hecho, ¿qué cosa? ¿Qué fue lo que fue hecho carne? La luz, la palabra, el verbo, el creador de todo el universo, el que hace todo lo que existe, el creador de todas las galaxias. Exacto, la rosa de Sadón. Fue hecho, ¿qué cosa? Carne. Y esto es un gran milagro. Es fácil de decirlo, pero es muy difícil de entenderlo. Ustedes saben que la divinidad se vistió de humanidad. Y aceptó la humanidad con todas sus cargas, con todas sus deficiencias. Más de 4,000 años de pecado. Él no vino como Adán. Escuchen bien. Él no vino como Adán con su capacidad física, pero sí vino como Adán en que cuando Jesús nació, Él no tenía la tendencia a pecar que usted y yo tenemos. ¿Por qué? Pongan atención en esto. Algunos dicen, pastor, ¿cómo que Él no tenía la tendencia a pecar? No. Porque Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Él fue engendrado por el Espíritu Santo. María, una mujer bendita, respetada, única, especial, ella fue un vaso. Fue un vaso donde el Espíritu Santo depositó a Jesús. Para que Jesús fuese hecho carne. La divinidad se vistió de humanidad. Y hay muchas razones teológicas. Uno, porque quería sentir como nosotros. Quería llorar como nosotros. Quería sentir nuestra enfermedad como nosotros. Él podía sentir el dolor, la tristeza, la soledad, la depresión, la angustia. Él quería saber qué se siente ser un ser humano. Pero más que eso, para que Él nos salvara, Él tenía que vencer al pecado con su humanidad. Y Él nunca pecó, ni con el pensamiento, ni con la palabra, ni con la acción. El Padre dijo, este es mi Hijo amado y en el cual tengo, ¿qué cosa? Contentamiento. Fue engendrado por el Espíritu Santo. Y esta es la belleza, mire. Bueno, sí, la palabra dice que no, pero no dice la palabra del Señor, airaos, pero no, ¿qué cosa? Pero no pequéis. Y también acuérdense la tentación, Él fue tentado, como nos somos tentados nosotros. Y fue tentado por Satanás mismo. Y después de 40 días de ayuno, sin embargo, la tentación no es pecado. Ceder a la tentación es pecado. La tentación no es pecado. Él fue tentado en todo y venció en todo. ¿Saben por qué? Si Él no hubiera vencido el pecado, no pudiera ser nuestro Salvador.
Él vino y cumplió la ley de Dios a la perfección. Y a veces escucho, hermanos, me lleno de tristeza mi corazón. Dice, pastor, es que yo le quiero ayudar a Dios en mi salvación. Yo estoy haciendo, y es bueno crecer en la vida cristiana, pero nunca piense que sus obras le acercan a la salvación. La salvación no es por carácter. La salvación es por el carácter perfecto de Cristo Jesús. Por Él es que somos salvos. Él es el sacrificio. Él es el perfecto. Y el perfecto se vistió de la fragilidad humana. Algunos términos teológicos le llaman la naturaleza prelapsaria y la naturaleza postlapsaria. No nos preocupemos por esos términos teológicos. Lo que sí sabemos es que la divinidad se vistió, le llaman la encarnación. Y se vistió de carne. Hay muchas razones para entendernos, para comprendernos, pero para alguien tenía que pagar perfectamente, satisfacer las demandas de la ley. ¿Saben por qué? Cuando usted acepta a Cristo Jesús, pongan atención en esto, Cristi. Cuando usted acepta a Cristo Jesús, Sonicita, pon atención en esto. Cuando tú aceptas a Cristo Jesús, hay un intercambio. Y esto es muy interesante. Hay un intercambio. Usted acepta a Jesús y Él le da su justicia. Él le da todo lo que Él hizo, que sanó a un enfermo, que levantó un paralítico, que perdonó a la prostituta, que salvó al ladrón en la cruz. Todo eso se pone a su cuenta de usted. El Padre lo ve a usted como si usted nunca hubiese pecado. Como que usted es inocente de toda maldad. Usted nunca pecó. ¿Alguien tiene un saco? Ven, abuelitos, ven por favor, ven. Se me hace que tu saco es más bonito que el mío, así que ya gané aquí. Mira. Esto es lo que cuando usted acepta a Jesús, quédate aquí, hay un intercambio. Oh, tengo esto aquí, pero para que lo entendamos mejor. Yo te doy mi saco, dame el tuyo. ¿Está lavado? Qué perfumado. Pero apenas me va a quedar, ¿verdad? Entonces ponte ese también para que se vea bien. Oh my God, como que lo voy a romper. Me queda bien, ¿eh? Tengo un cuerpo de pobre. Mira. No te me vayas, Cantinflas, un clavillazo, ¿verdad? ¿Qué hubo aquí? Un intercambio. Cuando usted acepta a Jesús, Él le da su justicia. Usted la lleva, no es suya, porque era de alguien más, pero al tomarla por la fe llega a ser suya. Y Jesús toma toda mi vida, mis mentiras, mis falsedades, mis engaños. Y Él, que nunca pecó ni con el pensamiento, tiene que pagar por eso. Y tiene que pagar con su vida. Y Jesús pagó con su vida para que el Padre me vea a mí. Y cuando Satanás diga, no, es que él es un mentiroso, es que esta persona hizo esto, es que Jesús se levanta y dice, mira, Padre, mi sangre, yo di mi vida por él. Él es inocente, nunca ha pecado, porque él lleva mi justicia. Me regresa la justicia. Gracias, abuelitos. ¿Verdad? Entonces, cuando usted acepta a Jesús, ¿qué hay? ¿Qué es lo que pasa? Hay un intercambio de ¿qué? Hay un intercambio de ¿qué? De la justicia de Cristo y de su injusticia. Hay un intercambio de su justicia y de la injusticia suya. Por eso cuando el Padre nos ve, por esa razón Él se tenía que hacer vestirse de humanidad.
Él quería sentir como nosotros, quería saber como nosotros, quería saber qué se siente tener hambre, qué se siente estar triste, qué se siente que lo abandonen los amigos, qué se siente que alguien lo traicione, como lo traicionó Pedro. Nunca te voy a traicionar, yo voy a estar contigo hasta la muerte, a mí hay que matarme. Y lo traicionó con malas palabras. En griego dice que con groserías. Yo no conozco a este. Y Jesús no le recriminó nada. Jesús sabe cuando estamos tristes. Pero más que eso, Él se vistió de humanidad porque tenía que satisfacer las demandas de la ley. Alguien dice, y equivocadamente, porque Él vino a pagarle el rescate al diablo. Eso es mentira. Al diablo no se le debe nada. Él no vino a pagarle nada al diablo. Él vino a satisfacer las demandas de la ley, para que el Padre dijera: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Él pagó completamente, y cuando fue a pagar, no anduvo con tacañerías. A veces algunos amigos me han invitado a comer un henao, dice: mira, pídete una hamburguesa, pero las french fries las dividimos para que sea para los dos. O que hacemos esto, lo otro. No, Él vino y no anduvo regateando, como cuando vamos a veces a comprar un carro o algo así que regateamos, pero es muy normal en nosotros regatear. Él vino y dijo: I'm gonna pay in full, porque yo lo amo, yo lo quiero, me lo traje el Padre, es mío y tiene vida eterna, y nunca nadie me lo va a quitar. Jesús vino y dio su vida, se vistió de humanidad. Y aquel, versículo 14, que fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista, porque él tenía que hacerlo, porque él representaba el Antiguo Testamento, dio testimonio de quién, y clamó diciendo: este es de quien yo decía: el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. A ver, es antes que mí porque era primero que yo. Esto es bien profundo. Está diciendo: Jesús es preexistente. Él existe desde la eternidad. A Él nadie lo creó, a Él nadie lo formó. Él es Dios, y Dios existe, no tiene principio ni fin. No lo podemos captar totalmente en nuestra mente, pero disfrútelo. Dios es eterno. ¿Y saben qué cosa? Cuando Dios le ofrece algo, ¿sabe qué le ofrece? No le ofrece una vida por 100 años. No le ofrece una vida por un siglo o 2 siglos. Le ofrece vida eterna. Y el que tiene a Cristo tiene, ¿qué cosa? Tiene vida. Tiene la vida eterna. No temeremos a la muerte. No temeremos a los que le hacen daño al cuerpo. Y vamos a enfrentar este año 2019 con la seguridad de que somos hijos e hijas de Dios. Con la seguridad de que nuestro presente, nuestro pasado, nuestro futuro está en las manos de Dios. Nosotros somos hijos del Rey. El que viene después de mí era antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud teníamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? Jesús es superior a Moisés. Jesús es superior a todas las demandas de la ley. Él pagó las demandas de la ley para los que no tenemos dinero, los que no tenemos justicia, para los que no nos hemos portado bien al aceptar a Cristo. También pagamos las demandas de la ley porque somos justos delante del Padre. Y el Padre nos ve con las obras de Cristo, las ve en nosotros. Este es un mensaje poderoso. Este mensaje cambió la estructura europea, cambió reinos, Alemania, Inglaterra, España. Y sigue cambiando no solamente reinos, sino sigue cambiando vidas. Por eso hay mucha gente, usted no ha visto gente que están enamorados de Cristo. Que no quieren escuchar otra cosa más que Cristo. Hablan de Cristo. ¿Cómo es posible que estaba escuchando un testimonio de alguien que era de la mafia,
Dice, no tengo miedo. Lo sacaron en la televisión hispana. Dice, no tengo miedo. Yo estoy encendido por Cristo. Dice, porque estaba muerto. Estaba muerto en mis delitos y pecados. Y Él me amó sin cobrarme ni 5 centavos. Ahora soy inocente. Y eso es lo que más me da sentido a mi vida. Tengo vida eterna y ni 5 centavos ha cobrado Cristo Jesús. Es una locura. Hay personas que este pensamiento los cambia y dicen, estoy loco, sí, pero estoy loco en Cristo Jesús. Mi vida ha sido diferente. Conocen a Cristo Jesús. Porque de su plenitud, dice, tomamos todos gracia sobre gracia. Ay, esta palabra. Gracia sobre gracia. Charis. Más charis. La vida del cristiano es una vida en gracia. Vivimos por gracia, nos movemos en su gracia, vivimos en perdón, vivimos en aceptación, sufrimos en esta tierra. Pero si supiéramos que somos hijos del Dios poderoso y que Él nos da la potestad de ser llamados y hechos hijos de Dios. Dice, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito que está en el seno de mi Padre le ha dado a conocer. Y con eso termino. No quiero quedarme acá. Dice, este es el testimonio de Juan. ¿Qué quiere decir por testimonio? Este es el mensaje de Juan. Esto es lo que Juan está diciendo, está testificando. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén a sacerdotes y levitas, escuchen bien, ¿a quiénes enviaron? Sacerdotes y ¿qué? Los representantes de la ley. Y le preguntaron a Juan. ¿Por qué le preguntaron a Juan? Porque ellos respetaban a Juan. Aunque vivía en el desierto, aunque se vestía con pieles, aunque declaraba el pecado de la gente, él hacía algo. Le decía a los judíos que se bautizaran. Y eso era algo revolucionario, pedirle a los judíos que se bautizaran. Porque los judíos decían, yo no me tengo que bautizar. Se tienen que bautizar los prosélitos, los que no han nacido de vientre judío, se tienen que bautizar. Yo soy parte del pueblo de Dios. Pero Juan les decía, bautícense y arrepentíos de vuestros pecados. Venía con un mensaje duro. Y a él le preguntaron los sacerdotes, los levitas, que de hecho los sacerdotes y los levitas y los reyes y los profetas nunca se llevaban. El rey no quería al profeta porque el profeta venía y le jalaba las orejas y le decía tienes que hacer esto y el profeta le tenía a veces miedo al rey y los sacerdotes estaban en sus protocolos. Pero estos sacerdotes y levitas le preguntaron, ¿qué fue la primera pregunta? ¿Tú quién eres? Él podría haber dicho, bueno, yo soy un profeta, soy Juan, Dios me ha llamado, esta es mi familia, esta es mi cronología. Pero, ¿tú quién eres? Confesó. Y no negó, sino confesó. Número 1 dijo, yo no soy el qué. No los oigo. Yo no soy el qué. Oiga, qué tentación para Juan, ¿eh? Cuando los miembros, ya les he dicho, sí hay que respetar a vuestro pastor, hay que honrarlo. Pero los pastores no somos el mensaje. Los pastores simplemente somos como una voz también, un vocero. Y le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? Y le preguntaron, ¿eres tú Elías? Dijo, no, yo no soy Elías. ¿Eres tú el profeta para que demos respuesta a los que le enviaron? Y él podría haber dicho, sí, yo soy el profeta. Pero lo más importante no era quién era Juan. Lo más importante no era la identidad de Juan, no era el testimonio de la vida de Juan. Lo más importante era el testimonio sobre la vida de Jesús, sobre quién era Jesús, sobre el ministerio de Jesús, sobre Cristo, la palabra, la luz. Eso era lo importante. No perdamos de vista quién es el importante aquí. Aquí en esta iglesia no venimos a alabar a ningún ser humano. Venimos a honrar y alabar al Rey que vive, se llama Cristo Jesús. ¿Tú eres tú el profeta? Y respondió, no.
Y le dijeron, pues, ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Y estaban diciéndolo, ¿qué dices de ti mismo? Dinos quién eres. ¿Con qué autoridad haces esto? Y dijo él, vean qué definición tan sencilla, tan humilde. Yo soy la voz. Y usted cuando oye la voz, usted oye la voz pero no ve a la persona. Un pastor nos decía, prediquen de tal manera que la gente ni se acuerde de ustedes, se acuerden de su mensaje y se acuerden de Cristo Jesús, se acuerden de... Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, estoy clamando en el desierto. No tengo auditorios grandes, no tengo edificios, pero estoy clamando en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. También dice, yo no soy Isaías, yo estoy siguiendo lo que dijo el profeta Isaías. Y los que le habían enviado eran de los fariseos y le preguntaron, le seguían preguntando como cuando ustedes quieren una respuesta. Y le dijeron, pero ¿por qué pues bautizas? Si tú no eres el Cristo, ni eres Elías, ni el profeta. Juan sí era profeta. Pero él no, dijo, mi título no importa. Aquí yo no soy lo importante. Aquí hay otro mensaje más poderoso. Y Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de ni desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Ya voy a acabar, no soy impaciente, pero no puedo terminar sin terminar con este pasaje. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía y dijo, fíjense lo que dijo él. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de qué? El Antiguo Testamento reconocía que Él era el Mesías. Reconocía que Él es el Cordero de Dios. Y el Cordero, ¿por qué usa la palabra Cordero? Porque Juan sabía que para que hubiera remisión de pecados, el Cordero tenía que ser sacrificado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía más para que fuese manifestado. Para esto viene. También dijo Juan de su testimonio, el Espíritu que descendía del cielo, como paloma. Para los que no creen en la Trinidad, Él fue, se presentó, dijo, bautízame. Juan no lo quería bautizar. Dijo, no, sí, porque mi bautismo simboliza. A veces algunos me preguntan, pastor, el ladrón en la cruz va a ser salvado, porque no se bautizó. Jesús se bautizó también por el ladrón en la cruz. Pastor, que una persona se murió y no tuvo tiempo de bautizarse. Jesús se bautizó, se oyó la voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Vino el Espíritu Santo en forma de paloma y Jesús humilde, sencillo. El Rey de Reyes vino a cumplir su misión. El Verbo, la vida, la luz. Los hombres no la aceptaron, pero Él aún así dio su vida por nosotros. Que Dios bendiga su palabra esta mañana. Que este año pueda ser un año de paz, de felicidad, de alegría, de bendición, de gozo. Tomen su Biblia, por favor. Tomen su Biblia, den testimonio. Tomen su Biblia. Tomen su Biblia. Miren, Angie, qué bonita, ella trae su Biblia. Miren, Justin trae su Biblia también. Ven, Justin, vente a mi lado. Vente conmigo. Vente, Angie, acá a mi lado. La niña pastorcita, oigo ya que le dicen aquí en la iglesia, ¿verdad? Vente para acá. Justin acá. Mira, un niño ahí. Te vi atento en el sermón, ¿eh? Te vi atento, that you were putting attention. Levanten su Biblia, por favor, y digan junto conmigo. Pónganse de pie, hermanos, que estamos hablando del Rey de Reyes. Digan, esta es la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Este libro es inspirado por Dios
cáigase la hierba, sécase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Denle un fuerte aplauso al Señor. Fuerte aplauso a Cristo. Fuerte el aplauso. Que Dios nos bendiga esta mañana y que nos dé un día glorioso de paz y felicidad. Pueden tomar asiento. Voy a pedirle, veo aquí que están los dos pastores, me da mucho gusto que estén aquí los pastores. Voy a pedirle al pastor Víctor que tenga la cajita de oración.